Estamos primero A en mí me parece África. estupendo siempre hablar de África, ya lo sabéis, pero el problema es que África es inmenso. Entonces, lo mismo la mitad de las noticias que te he pasado del día son de África. Lo digo por si tengo que estar aquí hablando No pasa un buen nada. rato. No pasa Eso, nada eso- porque, de hecho, si algo no hacen muchos medios de comunicación es hablar de política africana. O sea que... es que de hecho es la gracia, que vemos el planeta y digo, la mitad de las noticias que me llegan en un día son de África. Y sin embargo, lo que se le dedica a África es un 10% normalmente. Claro. Pero sí, es que está habiendo muchísimo movimiento. Bueno, es que es un continente muy grande y muy diverso, es obvio. Bueno, pues tenemos, para empezar, ha habido una polémica con Eritrea, que esta nos lleva a Israel. Esta vez vamos a ir medio Asia, medio África, porque en Tel Aviv ha habido unos disturbios importantes de población eritrea, porque ha habido un evento de una festividad y han empezado a manifestarse los opositores del gobierno de Isaias Afwerki y también con algunos partidarios del gobierno, ¿no? Se han dado unos disturbios tan grandes que ha habido, bueno, ha habido incluso intervención de las fuerzas de seguridad, el gobierno se ha planteado qué tiene que hacer con los eritreos y eso, ha habido represión importante y bastante confusión entre la prensa local, ¿no? de estas zonas. Me ha llamado la atención porque no suele haber muchas noticias sobre esta diáspora que hay en este país. He visto que ha habido 150, 170 heridos y bueno, pues Netanyahu ha salido a hablar diciendo que se ha cruzado la línea roja y que lo mismo hay que deportar a las personas violentas, ilegales y que están en Israel causando problemas. Un poco la excusa, ya sabemos que es el gobierno más derechista, pues no sé si de la historia de Israel, porque gobierna con dos partidos de extrema derecha y ultra ortodoxos, pero desde luego se ha involucrado, le ha venido bien para el discurso con la cuestión eritrea. Si seguimos ya esta vez dentro del territorio africano per se, hemos visto un nuevo ataque en la República Democrática del Congo. Esto es el pan de cada día. Hay ataques continuamente en Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, sobre todo en las dos primeras. Bueno, pues hoy lo hemos visto cerca de la frontera de Burundi. Y esto pues sí que sería más cerca de Kivu del Sur. Ha sido un ataque que parece un suceso, ¿no? Han matado a dos personas en un ataque en una población cerca de la frontera. Pero lo habitual, como digo, es que haya grupos rebeldes de los tres países en territorio congoleño, operaciones militares de Uganda y de Burundi legalizadas por el gobierno y de Ruanda no legalizadas, pero que se supone que dan apoyo a algunos rebeldes como el M23. Recientemente, de hecho, ha habido muchos ataques contra la MONUSCO, que es la fuerza de paz de la ONU en la región. Luego, si nos vamos a Gabón, es un país del que hemos hablado que ha habido ese golpe de Estado, hemos explicado todos los conflictos intraélites y por intereses geopolíticos. Vale, pues la última noticia ya parece que se confirma definitivamente dentro de Descifra esta misma semana lo anuncio, vamos a sacar un par de artículos. Estoy terminando yo los dos artículos porque entre Níger y Gabón nos estamos teniendo que repartir el trabajo y voy a hablar en un artículo sobre lo que es el propio golpe y toda la relación de la élite familiar, el clan de los Bongo y cómo realmente esto se ha convertido en un golpe de palacio. Y porque alguna vez lo habréis escuchado, no es lo habitual en los golpes de Estado que hemos seguido, que hablemos de un golpe de palacio, ¿no? Que es lo que lo han calificado hasta el propio líder opositor de las elecciones, ¿no? Que hemos hablado de que si había habido, no había habido. Bueno, pues el propio líder opositor ya ha dicho que es un golpe de palacio, porque es el primo de Ali Bongo el que ha asumido el poder y que bueno, pues se ha dado un relevo dentro de la misma élite, pero que el propio opositor denuncia que la Junta Militar no le va a dar el poder o no va a continuar con el proceso electoral, sino que va a aprovechar el periodo de transición de no sabemos cuántos años con el gobierno militar para mantener a la misma familia, pero limpiando un poco la cara porque, como es el primo, no tiene el apellido Bongo, sino que ya sabéis, es Oligui Nguema. Y sí, es el mismo apellido que Guinea Ecuatorial, pero con quien están emparentados, cuando digo la familia de Teodoro Obiang, que nos habéis preguntado, es parecido porque derrocó a su tío, pero el apellido con el que están emparentados es con los Nguesso, que es el de la familia de la República del Congo. Pero
es muy compleja la familia de Ali Bongo. Un día os explicamos los entresijos. Por eso he escrito este artículo también. O sea, es decir, saldrá probablemente mañana o pasado mañana, lo explicaremos. No, Obiang y Bongo no son familia. La familia política, que lo leo en el chat, es la de Bongo con Nguesso, el de República del Congo. Es familia de matrimonio. Es decir, Ali Bongo, su tercera esposa, era la hija del presidente Denis Sassou Nguesso. ¿Vale? Pero la noticia del día es esa, que el opositor no apoya a la junta militar que ha derrocado al que se supone que le hizo el fraude, porque se confirma que es un golpe de palacio. Y continuamos, porque Nigeria ha llamado a todos los embajadores que tiene en todas partes del mundo para, bueno, pues no sabemos exactamente todavía qué cuestión quieren tratar, pero parece que, bueno, pues se están preparando entre que esta semana podría haber una huelga importante en el país y los preparativos de la invasión de Níger. La última noticia es que Nigeria intentó proponer una solución para Níger de 9 meses de transición a través de la CEDEAO, pero alguien en la CEDEAO le dijo que eso no era posible y que era una cuestión de Nigeria. Entonces, pues Nigeria se ha acabado quedando con la propuesta a nivel bilateral con Níger, y parece que en la CEDEAO, yo creo aquí que estamos hablando de Costa de Marfil y de Senegal, pero principalmente de Costa de Marfil, no están por la labor de negociar una transición con Níger, que ellos propusieron antes de 6 meses y ahora proponen de 9 meses. Es que no tiene tampoco mucha diferencia. Recordemos, Níger propone una transición de 3 años. Eso es ahora mismo lo más importante. Lo que hemos visto con lo de los embajadores que os es la retirada de todo el mundo de manera inmediata, quizá una renovación. Ha dicho el Boletín UBU directamente, el presidente, que se ha dicho sobre él, que está decidido a garantizar en lo sucesivo la eficacia y la calidad de la clase de los servicios nacionales e internacionales a los ciudadanos y residentes. Parece una cuestión que simplemente podría ser protocolaria, pero estamos en un contexto en el cual es muy relevante tener la lealtad de los embajadores del país en el extranjero, porque Níger, por ejemplo, no la tiene. Y ya que estamos aquí, vamos a Níger, de lo cual, por cierto, hablaremos en el streaming de mañana. Yo no sé si podré estar, pero mis compañeros seguro. Yo ya sabéis que estaré con los artículos de Gabón y los podréis ver mañana mismo, probablemente. Muy prontito tendréis esos artículos. Y lo que hemos visto ha sido como el general Modi, recordad, segundo de la junta militar de Níger, el segundo, que es el que ha tenido buena relación con las juntas de Mali y Burkina Faso, se ha reunido con el embajador de China. ¿Y por qué es importante? Porque China está ofreciendo directamente la legitimidad al gobierno de Níger. No lo ha reconocido, pero si tu embajador acude al encuentro protocolario o de lo que vayáis a hablar y apoya de alguna manera la presencia o la legitimidad de ese gobierno, pues es un reconocimiento de facto. Recordemos que el problema con Francia llegó de que no quería reunirse ni acudir a los actos que proponía la Junta Militar de Níger. Y además, noticia también de última hora, porque esto no solo era noticia del día, se están cada vez reuniendo más militares nigerinos en torno, o más fuerzas de seguridad en torno a la embajada francesa y la base militar. Porque ya se ha terminado ese plazo de 15 días, no sé exactamente cuántos días eran, lo tenemos publicado en Twitter, me parece. Pero bueno, ha terminado ese plazo y por un lado se ha emitido la orden para expulsar al embajador y bueno, porque si se les han roto todos los acuerdos de cooperación, también tienen que abandonar el país las tropas, de modo que la presión está ahí. Francia ha dicho que ellos van a defender a sus fuerzas en el terreno, porque no deja de ser un país al que no reconocen la ruptura de los acuerdos. Para Francia siguen vigentes, para Níger están rotos. Y se ha acabado el plazo que establecían para que salieran del país. Por lo tanto, pueden expulsarles por la fuerza. Y Níger está diciendo que lo va a hacer. Vamos a ver qué pasa. Lo último, de Níger hemos visto una manifestación multitudinaria, porque ha sido muy fuerte, exigiendo la salida de las tropas francesas en Niamey, en la capital del país. Mira, tengo aquí la cifra. Eran 30 días el plazo para que salieran las tropas francesas, porque ya ha pasado más de un mes del golpe de estado y sabéis que en los primeros días se dio muy rápido ese viraje
cuando no necesariamente era esa la intención. Pero bueno, pues estamos ya hablando de que han pasado los plazos para la expulsión del embajador y para la expulsión de las tropas. Y creo que esto es todo lo que tenía para África. Así es. ¿Alguna pregunta? O si queréis preguntar sobre otro tema, pero sobre estos que hemos hablado, pues también podéis hacer estupendamente. ¿Hay algún comentario? ¿Alguien ha comentado al respecto de lo que has explicado de China en África? Que a China desde Deng Xiaoping le da igual quien gobierne mientras firmen negocios con ellos. Esto es muy interesante. Tenemos en diferido hace unos días un directo en el que hablamos de la presencia de China en África, que es un debate muy interesante. Sí que es cierto que evidentemente China modificó su diplomacia exterior al abandonar, como mínimo, vamos a decirlo para no generar mucha polémica, al abandonar la ortodoxia marxista-leninista en su política interior y por tanto también en su política exterior. Pero tenemos un Sí, hay diferido, mucha polémica, hay mucha polémica. Hay mucha polémica. O al abrazar, si se quiere, la economía de mercado orientada al socialismo. Eso también sería una forma menos polémica de decirlo. No vamos a entrar en el tema de las corrientes del Partido Comunista, pero yo os digo, tenemos un artículo en la web que escribí cuando el Congreso y que es gratis porque está abierto para todo el mundo y que explica uno por uno todos estos perfiles para que no tengamos que discutirlo hoy y lo discutamos un día que toque hablar de China. Totalmente. Vale, no ha habido mucha más pregunta. ¿Te parece si vamos a Asia? Que solo hay un punto. Hay unos pocos más, Perdón, me parece, pero sí, perdón, quería decir de Asia Oriental, del este de Asia, del Asia Pacífico. adelante. No sé si me has mandado más y no los he visto. Bueno, comienza con el que tengas y ahora vemos. Vale. En Asia Pacífico, ahora que no cargaba, teníamos una noticia que os va a sorprender mucho porque nunca os lo hemos contado, que es que Corea del Norte ha lanzado misiles militares de largo alcance, estratégicos, como parte de un ataque virtual nuclear de defensa. Bien, esto es el pan de cada día, ya sabéis que lo hemos contado muchas veces. Es en respuesta, o declaran que es en respuesta, de unos ejercicios militares llevados a cabo por Corea del Sur y Estados Unidos, que efectivamente sucedieron, en el que utilizaron aviones American B-1B, aviones bombarderos, en el Mar del Este, lo que se llama el Mar del Este. El pan de cada día, ya lo sabéis, todo esto más o menos ocurre alrededor de aquí. Sí, aquí es donde generalmente tienen lugar los ejercicios conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos, que a veces incluyen a Japón, y hacia aquí es donde Corea del Norte suele lanzar esos misiles con los que intimida, practica, bueno, cada uno que utilice el término que quiera. Gracias, por cierto, Manda Carayo, por esas subs de regalo que hacen que lleguemos al segundo objetivo de hoy, así que un gran directo en términos de objetivo. Y a Roldier por una pequeña raid que nos ha mandado, que muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Estamos haciendo un repaso de las noticias del globo, que ya sabéis que ahora es nuestra forma de cerrar el directo cuando vemos que hay mucho interés y mucho apoyo. Efectivamente, y estábamos hablando de la península de Corea. Bueno, ya sabéis que aquí, ahora en el repaso lo tenemos que comentar, pero bueno, siempre pasa esto. Corea del Sur, Estados Unidos y a veces Japón realizan ejercicios militares conjuntos y Corea del Norte lo que suele hacer es lanzar misiles hacia el Mar del Este como una forma de responder. Mientras estos sean los movimientos que hacen ambos, seguiremos en ese valle de tensión alta en el que no se incrementa, no se puede hablar de una escalada, porque la escalada ya tuvo lugar hace unos meses y de momento donde estamos es una especie de valle. Mientras esto siga así, seguiremos contándolo, pero no habrá cambios sustanciales en las relaciones intercoreanas, lo cual no quiere decir que estén bien, están muy tensas, pero están dentro de la tensión estables. No sé qué más había, Alejandro. Estable dentro de la gravedad, ¿no? Como se suele decir. Claro, estable en la gravedad, correcto, sí. Vale, pues veo que has comentado Corea del Norte y Corea del Sur, que son las dos que además habías tratado tú en Asia Pacífico. Vale, lo demás son de Oriente Medio. Ahí está, ahí me estabas confundiendo ahí un poco, no tenía del todo... Sí, no, vale. Discúlpame. Sí. No, tranquilo, venga, vamos pues. Ahí. ¿Voy yo? ¿O...? A ver, porque son un par de temas un poco complicados y yo os voy a decir por encima lo que está pasando, pero os prometo que vamos a hacer un directo monográfico de esto.
En algún momento, espero que de la semana que viene, deberíamos tener al equipo de Oriente Medio un poquito más liberado, que están volviendo de estas semanas. Y bueno, es que es muy complejo, ¿vale? Entonces, por encima, Siria e Irak han estallado conflictos en dos puntos clave. El de Irak, más rápidamente, ha sido justo en la ciudad de Kirkuk. Se supone que es una zona fronteriza entre el Kurdistán iraquí y el territorio controlado por el gobierno iraquí de al-Sudani. ¿Qué ha ocurrido? Que justo los seguidores del PDK, el Partido Democrático del Kurdistán, que han sido la fuerza hegemónica de gran parte del Kurdistán iraquí durante muchos años y siguen siéndolo, han chocado con algunos elementos locales cuando se les ha intentado devolver algunas infraestructuras que controlaban en Kirkuk, porque esa zona no está ahora mismo bajo control de las autoridades kurdas. Entonces es un problema lo que está ocurriendo en esa ciudad, pero es algo por ahora que está siendo de Kirkuk. Sin embargo, me voy a Siria, porque lo de Siria, no sé si nos podemos acercar un poquito más, pero es algo más grave, es algo más grande y es algo de lo que hablaremos en un monográfico. Porque si os estoy diciendo que hace falta un monográfico de Siria, es porque es grave. Una guerra que ya sabéis que lleva más de una década, prácticamente la primera guerra que se ha cubierto desde Descifrando la Guerra. Y bueno, pues es bastante novedoso ahora lo que está ocurriendo porque estamos hablando de la desestabilización de todas esas zonas de lo que se llamaba Rojava, ¿no? La Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, ¿no? Las ANS. ¿Por qué? Porque lo que llamamos básicamente Kurdistán sirio está ahora mismo en ebullición. Es una zona donde ha habido varios grupos que controlan el territorio, principalmente las SDF, las Fuerzas Democráticas Sirias, que son, entre otras cosas, está conformado por los grupos kurdos. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Bueno, todo ha comenzado en Deir ez-Zor. La ciudad de Deir ez-Zor, una de las más importantes bajo control del Estado Islámico en su momento, ahora mismo ha vivido una revuelta entre grupos árabes y grupos suníes frente a los grupos kurdos. Se ha comentado que los grupos árabes y suníes son partidarios de Irán y de Siria. No lo son. No lo son y además están vinculados en algunos casos con el SNA, que es el Ejército Nacional Sirio, es decir, la oposición siria pro-turca que hay en el norte del país. Bueno, pues no solamente se está dando este ataque en Deir ez-Zor, sino que se ha extendido por toda la zona del río. Esto lo tenemos publicado en un hilo en Twitter, pero también lo hemos puesto en nuestro Telegram, ¿vale? Es el río Al-Jabur. Están tomando no solamente toda la zona fronteriza entre el territorio controlado por Damasco y la propia zona kurda, a las orillas del Éufrates, sino también el río Al-Jabur. ¿Por qué es importante? Primero, porque los turcos y los proxies turcos están consiguiendo ganar territorio. Segundo, porque esta es la zona que tiene tropas estadounidenses. Puede ser un desastre si se desestabiliza con la presencia de los estadounidenses en esa zona. Tercero, porque Siria ahora mismo ha estado muy presionada por llegar a un acuerdo con Turquía y en el pasado estuvo presionada con llegar a un acuerdo con los kurdos para evitar que Turquía entrara por el norte en una nueva operación. Turquía lleva ya 4 invasiones de Siria en esta guerra. Y si esto facilita que pueda haber una quinta porque los kurdos se hicieran con el control de algún territorio, pues sería un problema para Siria. Ahora mismo se ve muy presionada porque si los kurdos pierden Deir ez-Zor y se quedan solo con la zona central de Raqqa y de Hasaka, así como el desierto, pues se verían muy presionados a pactar con Siria y esto llevaría probablemente a que Turquía reaccionara. Es decir, se están moviendo todos, hasta el punto de que, otra cosa más que voy a añadir sobre Siria, los combates se han desplazado a Manbij. Manbij no es la zona del Éufrates en la zona oriental, es la zona norte, justo donde llega la frontera con la ocupación turca, ocupación directa turca. Estos combates
también están relacionados con los intereses turcos, porque justo Tal Rifat y Manbij eran los dos objetivos al norte de Alepo que eran declarados por parte de Turquía como su objetivo desde 2022 a 2023, pero no llegaron a invadirlos. Entonces, si ahora los proxies se mueven en esa zona, pues de nuevo, si los kurdos ganan, puede haber intervención, o Siria pacta con los kurdos, puede haber alguna intervención turca, y si no, pues los proxies turcos, perdonad ya, podrían ganar tanto territorio que sea muy relevante y muy peligroso para una nueva escalada. ¿Por qué estoy diciendo que también es importante lo de Manbij? Bueno, porque los rusos están bombardeando la zona para evitar que esto se desestabilice y los sirios pierdan territorio en esta zona de Manbij. No son necesariamente solo los sirios de Damasco, sino los kurdos. Es muy complejo. Y por último, que esto está todavía sin confirmar, pero ya han llegado 2 días seguidos reportes de que también podría haber habido ataques en Idlib. Los de ayer son falsos, por lo que parece. Estamos investigando a ver qué hay de verdad de lo de hoy. Porque eso implicaría que no solo son los opositores sirios, los rusos, los estadounidenses que están ahí de convidados en Deir ez-Zor, las tribus árabes y suníes, los kurdos y el gobierno de Damasco, sino que también estarían involucrados los de Hayat Tahrir al-Sham HTS, que son los yihadistas vinculados a Al-Qaeda. Y nada, pues esto es un poco lo que ha pasado en el Oriente Medio. Me he extendido más de lo que quería, pero es que son 3 zonas muy complejas y por eso haremos un monográfico. Vale, podemos ir entonces a Asia. Perdón, Asia. A Europa. Europa, ¿no? Perdón, si es que tengo aquí un lío. Ya sabes que esta sección es un poco nueva, entonces todavía intentamos cuadrarla bien. Vamos entonces a Europa. Ahí, venga, tenemos varias noticias. Una de ellas sería, por empezar por alguna, esa encuesta que tenemos en Rumanía, en la que sigue creciendo y de hecho ya irrumpe como primera fuerza el AUR, que no sé si tú los conoces más. Bueno, por ubicar un poco, es un partido, lo que entiendo que podríamos definir, ya sabes que no me gusta mucho el concepto, pero bueno, lo que sería un poco la ultraderecha rumana, con múltiples facciones internas, pero que comparten mínimos, como podría ser, por ejemplo, bueno, son marcadamente anticomunistas, son anti-inmigración, bueno, lo que es la línea tradicional de muchos partidos de la ultraderecha europea. Y ahora mismo estarían en algunas encuestas primeras, efectivamente, en la UR. Habiendo presidenciales, si no me equivoco, que el 24, 25, creo que el 24 las presidenciales en Rumanía. Si no me equivoco. Ahora mismo no tengo exactamente la fecha, Uy. pero sí que he seguido bastante la política rumana hasta el punto de que, bueno, ahora mismo, para que os hagáis una idea, gobierna una gran coalición. Y eso, bueno, pues sabéis la implicación que tiene, que la oposición no la va a llevar ninguno de los dos partidos tradicionales. Se han turnado 2024, los de sí. derecha, Son las presidenciales en Rumanía. el Partido Liberal Nacional, conservadores, con el Partido Socialdemócrata, que además son socioliberales, porque es que se definían así. No es la primera vez que veo una encuesta que les da un crecimiento sostenido de entre 5 y 10 puntos en un año. Es una barbaridad a este partido que se llama Alianza por la Unión de los Rumanos. Es un partido nacionalista, ultranacionalista, porque busca el irredentismo, la unión con Moldavia, y de extrema derecha. Es un partido que iba a irrumpir, pero es importante porque las encuestas en Rumanía no son muy buenas, o no hay una cantidad sustancial como para hacer un seguimiento muy, muy allá. Pero estoy viendo un crecimiento tan grande que es verdad que he visto otra que les da un 19, un 20%, pero ya es segunda fuerza. Y esta es la que les da primera fuerza, que es de Insomar. Es bastante importante. No solo por el propio grupo del 27%, es que también hay otro grupo que se llama SOS Rumanía, que le dan un 4%, que es heredero de este otro, pero una tendencia exterior un poco distinta. La realidad es que aún no tienen cuadros. Tienen una senadora, me parece, y pues esta se oponía a la OTAN. Pero la alianza de la Unión es muy favorable a la OTAN. Entonces a mí me suena más a un movimiento de extrema derecha, pero que pueda ser
tolerado en algunas latitudes, porque igual que Meloni o la Polonia de Morawiecki y de Andrzej Duda, pues son partidos de extrema derecha tolerados por su orientación geopolítica. No sabemos todavía nada de lo que va a ocurrir, pero es verdad que llamó mucho la atención que fuera primera fuerza y que entre los dos partidos llegaran a más del 30%. También cierto es que se está desangrando el Partido Conservador tradicional y que la gran coalición pues tiene unos efectos en un contexto de crisis. También tenemos la ruptura de ese partido de ultraderecha, por seguir un poco con el tema, en Grecia, de espartanos. Un partido de ultraderecha que, bueno, había tenido unos resultados aceptables, es cierto. No sé muy bien cuáles eran un poco sus pronósticos electorales, pero parece que está teniendo importantes procesos internos cercanos a la ruptura, con expulsiones de diputados, cuestionamiento bastante fuerte de su líder. No sé si tienes algo que decir aquí. Tampoco son un partido, hasta No donde yo sé, las mucho encuestas todavía. tampoco estaban pesando tanto. O sea, no estamos hablando de un caso como el rumano, ni mucho menos. No, en absoluto. Además, en Grecia ha habido varios partidos de derecha heredera de la extrema derecha de Amanecer Dorado que han llegado a tener representación, ¿no? Se habló también en su momento de Solución Griega, de Griegos por la Patria, de los espartanos, algún partido más ahí también, pero es decir, está un poco atomizada, ¿no? La extrema derecha en Grecia. Vale, y Y también esto pues agrega un poco más a esa división. Y también tenemos, no salimos tanto de la región, tensiones entre el presidente Milatovic y el primer ministro Spajic en Montenegro, ambos del partido Europa Ahora, Europa Sad, que bueno, es un partido de centro tradicional, de centro liberal, bastante europeísta, bastante pro-OTAN, que ya sabéis que evidentemente en esta región ese es un clivaje muy importante. Y no sé si tienes algo que comentar al respecto. No sé cuándo hay elecciones, por ejemplo, en Montenegro, si tienes el dato. Si es que el problema de Montenegro es que no es porque vaya a haber elecciones, sino porque las ha habido. En Montenegro, después de 30 años de tener en el poder a Milo Đukanović, que ha sido imposible cambiar a la élite, que todos los primeros ministros eran de su cuerda, o cuando no era él primer ministro, ¿no? Pero hubo un movimiento que consiguió romper con esto a nivel parlamentario y nombrar un primer ministro que chocaba con ellos, que fue Krivokapić. Pero Krivokapić acabó cayendo porque todos los que se unieron para acercar a Đukanović eran de distinto color. Eso sí que también era una coalición Frankenstein, ¿no? Como ya se dice en tantos sitios. Eran los pro-europeos, los pro-serbios, los pro-rusos, todos juntos frente a Đukanović. Y cuando colapsa eso, llegó Abrašović, que era una de las patas menores de esa coalición, pero que llegó a un acuerdo con Đukanović y logró ser el primer ministro, volviendo otra vez al apoyo del presidente. ¿Qué ha pasado? Que ha habido elecciones presidenciales. Y las presidenciales las ha perdido Đukanović y ha llegado Milatović, que es el que has dicho en primer lugar, ¿no? Que es el actual presidente de Montenegro. Entonces ya no hay una posibilidad de que desde la presidencia se boicotee al primer ministro, porque ahora Milatović había conseguido romper con el establishment de siempre. Vale, hasta ahí, bien. Pero después había que formar un nuevo primer ministro para acabar con esta nueva alianza en torno al antiguo régimen. Bueno, no el régimen, pero el antiguo gobierno. Pero Milatović fue tan popular que se presentó con su propio partido. Ya no era una coalición de todas estas personas que he dicho. Y su propio partido, Europa Sad, era esto, ¿no? Que significa ahora Europa o Europa ahora. Entonces, al primer ministro que ha designado después de otros comicios es Spajic. Spajic es este del que has mencionado, que es simplemente para que nos quedemos ya claro, el nuevo presidente ha conseguido proponer a un nuevo primer ministro que sea de su partido, pero como es un primer ministro designado, tiene que conseguir los números para ganar la elección. Bueno, pues ¿qué está pasando? Que Spajic parece que está contando con apoyo del antiguo grupo de Đukanović. Y Milatović está empezando a tener tensiones con este primer ministro que ha propuesto porque quiere más transparencia en la negociación de las elecciones. Bueno, de la investidura. Ya sabéis que los juegos de investidura son problemáticos.
Perfecto. Y el resto de cuestiones de Europa ya creo que tienen que ver con Rusia y Ucrania, ¿no? Otro día cuando tengamos noticias de Montenegro traemos imágenes y traemos un parlamento para que entendamos quién es quién y no haya tanto lío. Pero sí, esto era todo. Sí, el resto que nos quedaba es Ucrania, ¿no? Venga, vamos, pues ahí te dejo todo tuyo. Bueno, ataques sabéis que hoy hay multitud en todo el frente. Hemos visto, de hecho, nuevas imágenes de ataques sobre infraestructura en el Danubio, porque se están centrando en los puertos de la región de Odesa, concretamente en la zona de Reni e Ismail, cerca de la frontera con Rumanía, con drones iraníes, ¿no? Que es algo que es habitual en la región de Odesa, pero que en este caso pues ha sido llamativo. Después de diversos ataques, ese mega ataque que hubo por parte de Ucrania, que dice que fue desde territorio ruso, ya habría que ver, ¿no? Sobre 6 regiones e infraestructura aeroportuaria de Rusia y que Rusia también ha respondido con este tipo de ataques, sobre todo en infraestructura portuaria ucraniana, es importante lo que está ocurriendo, así como de nuevo el cierre del estrecho de Kerch, que es de algo que después de varios ataques ucranianos y de varios intentos de asalto a Crimea y de ataques con drones acuáticos, drones marinos a Crimea, pues Rusia está teniendo cuidado de lo que ocurra en el estrecho de Kerch. La realidad es que Rusia no está teniendo un gran desempeño a la hora de responder a estas cuestiones, pero es algo importante. Y dos cosas más. La primera, en el frente está habiendo avances sustanciales ucranianos en Robotine, que llevamos con la batalla de Robotine ya semanas. Vale, es un pueblo muy pequeño, pero es importante, sí, porque ha llegado a la primera línea de defensa, se habría roto y estarían cerca de avanzar hacia la línea desde Verbove. ¿Qué ocurre? Que Rusia no abandonó completamente las afueras de Robotina y la zona sur sigue bajo su control. La zona central estaba en tierra de nadie, pero la ha tomado Ucrania y ahora están aprovechando para contestar y atacar a Ucrania en esta ciudad, intentando pues desgastar sus fuerzas, que por lo que llega, incluso de prensa occidental ya, las pérdidas ucranianas serían tales que están hablando de que la contraofensiva no está funcionando. Evidentemente la contraofensiva está recuperando territorio, pero lo que está recuperando es una serie de pueblos, sobre todo en la frontera más exitosa para ellos, que está siendo el frente de Velika Novosilka, entre... Bueno, es Donetsk, pero es cerca de la frontera con Zaporilla. Y bueno, pues Robotine está por Illa Sur, pero es que vemos algunos que más cercanos a la OTAN que ya hablan de que están cerca de tomar o de llegar a Tokmak. Tokmak es una ciudad que está defendida por todos los costados detrás de 2 líneas de defensa. No es cierto que estén allí. De hecho, los pueblos más cercanos de los que se encuentra el frente ucraniano ahora mismo, Verbove y Novopokrovka o Novoprokopivka, tampoco están bajo toma ucraniana, pero sí que están centrándose, en lugar de avanzar sobre Novoprokopivka, la última que he dicho, se están centrando en asegurar los flancos, en conseguir más zona de amortiguación para que no les puedan hacer un caldero en Robotine. Es importante, pero los rusos con esto ganan tiempo y pueden defender mejor las posiciones. Desde luego, complicado para los ucranianos avanzar en esa zona, pero se les escucha decir que podrían romper una línea y llegar directos hacia Tokmak y de ahí a Berdiansk. Está muy lejos, muy lejos de ese escenario. Pero sí que siguen avanzando. Y los rusos no están consiguiendo tampoco parar esos avances, aunque les están infligiendo grandes pérdidas. En Klishivka, que es el sur de Bakhmut, también los ucranianos siguen avanzando, pero de nuevo llevamos semanas y todavía no han sido capaces de tomar Klishivka, que es un pueblo al sur de Bakhmut. No es ni Bakhmut. Se están acercando a otros 2 pueblos como Andrivka y Kurdiumivka, y sobre Andrivka están consiguiendo avanzar un poco, pero tampoco mucho. Y esto es un poco todo lo que tenemos del frente. La otra gran noticia, y yo creo que ya es lo último que comentamos hoy, es que finalmente, después de mucho tiempo de especulación, han cambiado al ministro de Defensa ucraniano. Sale Reznikov, del cual ya se habló en su momento, que podría ser sustituido. En su momento se habló por el líder de la inteligencia militar. Yo mismo lo comenté en el streaming de Descifrando la Guerra. Y finalmente va a ser Rustem Umerov el que le sustituya, que es importante, sobre todo por el perfil que tiene, porque es una de las personas que ha estado negociando desde el lado ucraniano al principio de la guerra, sobre todo no sé si en el tema del grano. Algún compañero cuando venga a hablar de Ucrania
que lo ha estado siguiendo últimamente también, nos lo podrá comentar, pero principalmente el tema es que es tártaro, es un tártaro de Crimea que no deja de ser un guiño hacia las aspiraciones de recuperar todo el territorio de las fronteras de 1991. También pronto sacaremos un artículo con respecto a posibles escenarios que puedan ocurrir. Y eso es bastante relevante, porque la sustitución de un ministro de Defensa en guerra implica potenciales cambios internos. Me puedo llegar a creer que entran en consonancia con los deseos de Zelensky, porque es una persona que ha sido enviado especial prácticamente de Zelensky. Pero sigue chocando quizá con la estrategia de no seguir objetivos políticos sino militares que puede tener Valery Zaluzhny o Budanov, ¿no? Que son líderes mucho más a la estrategia militar pura. Y bueno, pues hasta aquí yo creo que las noticias de hoy.